Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me vean y a qué horas me vean. Mi nombre es Carlos Eduardo Castro Barco y hoy les presentaré en mi final la relevancia de la danza en mi carrera o la relación que tiene, ¿cierto? Cabe aclarar que yo estudio Derecho y licenciatura en Filosofía y Letras, pero para este caso siento que es más preciso hablar en cuanto a la filosofía, que es el área que más similitud tiene. Va a ser esta exposición de forma conversacional, personal, obviamente, pero no va a tener esa rigurosidad de la cual hasta hablaremos en el tema. Bueno, para los que no saben qué es la filosofía, les voy a decir como a grosso modo que se podría comprender como tal. Bueno, la filosofía no podemos decir que es algo exactamente porque su pensar se basa en esto, en el compartir de ideas, de opiniones, de pensamientos. Entonces, esta filosofía nace frente a la duda, nace frente al deseo de pensar en cualquier aspecto, es decir, frente al ser, frente a la esencia del mismo, frente al origen de las cosas. Por eso es que dicen que muchas veces la filosofía tiende a ser muy compleja y a enloquecer a las personas, pero no es así, sino que tiende a dar un paso hacia atrás y observar estas ciencias especialistas como la medicina, la geología, la hermenéutica, el derecho, las ciencias exactas, verlas desde atrás y analizarlas a grosso modo, es decir, de una forma generalizada. Es decir, da un paso hacia atrás, mira y comprende preguntas que una sola ciencia no podría interpretar. Por ejemplo, si decimos que es vida, podemos definirlo desde el ámbito legal, desde el ámbito biológico, desde el ámbito humanístico, pero la filosofía da un paso atrás y lo hace de forma general, que abarque todas estas ciencias. Bueno, por otra parte, ¿qué es la danza? ¿Cómo nace? Pues en lo que comprendí del curso, primero, la danza nace del movimiento, es el movimiento, el mecanismo mediante el cual logramos conseguir estos movimientos armoniosos, rítmicos, que llevan a la danza y que algunas veces hasta pueden carecer de los mismos. La danza nace como en los rituales en la antigüedad, principalmente en Grecia, en Roma y en las culturas agrafas, es decir, que no tienen escritura, como un medio de expresión. ¿Cómo sabemos que existía en las culturas agrafas, es decir, en las culturas que no podían escribir si no lo escribieron? Pues básicamente con las pinturas rupestres vemos cómo se da la expresión, que parecen danzas. Cabe recordar que las danzas es un aspecto muy amplio. Entonces nace desde la antigüedad, desde la prehistoria, desde el momento de la existencia del ser humano, nos ha acompañado a medida de la vida, se ha materializado como un ritual que sea en contextos culturales, sociales, de tradiciones, etc. Como dicen, muchas veces también tienen un contexto social en cuanto a que sirvieron para dar paso a los nacimientos, a las defunciones, a las bodas y a cualquier suceso social, suceso humano que se diera en la historia. Investigando un poco, me di cuenta que existía una filosofía de la danza que, como lo dice el texto, pero pues resumiendo a grosso modo, es como quien hace el estudio de este aspecto artístico, de esta práctica, desde un punto de vista naturalista. Cuando menciona lo naturalista, hace referencia a este sentido metafísico, es decir, inmanente y natural, que proviene de algo más, no necesariamente una diosificación, pero sí de algo metafísico. Entonces es como coge esta práctica artística que se ve desde una esencia metafísica y la analiza a partir de evidencias científicas, lo cual es muy interesante porque es que él hace como una triada de práctica artística, mente, aspecto metafísico y también aspecto científico, a partir del movimiento que representa y su carácter corporal. Entonces, como ahí mismo dice, hace un análisis a partir de esa percepción del cuerpo, memoria corporal y control motor. Cabe aclarar que otro de los aspectos enseñados en el curso fue la kinestesia, que fue esta esencia que estudia el movimiento humano y las sensaciones de la percepción como el movimiento, ¿cierto? Entonces es muy aplicable y muy interesante conocer esto que realmente nunca pensé que existiera y cómo se une con mi carrera. De cierta forma, encontré a grosso modo 10 principios o 10 beneficios que se podría decir que salen de la danza, que abarcan estos aspectos tanto físico como
como culturales, como mentales, etcétera. Entonces el primero podría ser la vida. ¿Qué entonces sería la vida? Bueno, entonces el baile, la danza, al ser una disciplina, una forma de expresión, una reivindicación, representa como una exacerbación de la vida del individuo. Realmente cuando bailamos, cuando danzamos, ya sea como una disciplina o como un pasatiempo, realmente se tiende a incentivar esta vida, a tener un aspecto positivo en ella y a marcarla, ya sea en una fiesta, como practicante de vals, de ballet, etc. Es más, un ejemplo son los 15 años, momentos de la vida que los marcan. El baile, el vals, lo que llamamos, siempre ha marcado nuestros momentos sociales. Salud física, obviamente al ser una disciplina física que integra el aspecto de movimiento, de kinestesia, pues representa un beneficio para la salud física, porque el movimiento representa pues consumo de calorías, etcétera, lo cual siempre ha sido positivo. Integridad física, más allá de ser una doliente positiva para el cuerpo, también para la mente, ya que la danza tiende a ser un paradigma mucho más amplio de lo que pensamos, o sea, tiende a crear disciplina más allá de lo que representa el orden, tiende a crear esta forma de expresión. Muchas veces, más que psicólogos, necesitamos bailarines. Y esto lo veo desde mi aspecto personal, ya que yo no compartía tanto estos aspectos como tan profundos que tenía la danza. Alcancé a hacer una percepción de que hasta yo intentándolo en mi casa era una forma de expresión y que no era necesariamente psicorrígida. O sea, podía encontrar de cierta forma una paz mental desde el silencio, haciendo danzas desde el silencio, con poca música, poco descoordinadas, poco arrítmicas, etcétera, pero un descubrimiento que de cierta forma representa una paz integral física o una integridad física, porque más allá del cuerpo también representa como una salud mental. Bueno, sentidos, imaginación y pensamiento. Esto sí es algo que descubrí totalmente con el curso, con los videos, con cada presentación, con cada opinión del compañero. Y es como que la danza representa más un aspecto mental que un aspecto físico. Uno siempre se imagina danza, baile, en una fiesta de reggaetón, en las discotecas a las que vamos, de electrónica, etc. Pero no, realmente es, al igual que la filosofía, un incentivador potencial del pensamiento y de cómo un movimiento tiene un significado y cómo esta vibración transmite cierto como coordinación a mi cuerpo y me muevo de cierta forma, como sentimientos negativos los puedo manifestar, como mi presentación de la coreografía que era sobre el miedo, pues de la coreografía del trabajo anterior. Y entonces es como mediante los sentidos, que también son aspecto fundamental en la filosofía, se incentiva la imaginación y se llama un pensamiento racional, a una inteligencia emocional. Me pareció súper interesante, algo que nunca había visto que podía tener también la danza, como lo tiene la filosofía. Bueno, razón práctica. Esto va muy acompañado de lo otro. Es que, por ejemplo, yo desde mi licenciatura en filosofía, porque es una licenciatura, la danza permite generar desarrollos cognitivos. Es más, yo veía en toda la investigación que hice cómo la danza ayudaba al desarrollo de los infantes. Es más, es uno de los mecanismos más recomendados para el desarrollo cognitivo y motor del infante. Entonces, ¿cómo se puede incentivar una razón, una lógica básica cognitiva desde el aspecto de la salud mediante ejercicios dancísticos? Afiliación cultural, y esto es algo que vimos con el profesor, que tenemos la oportunidad, lo vimos desde las danzas árabes, desde las danzas de la India, desde las danzas vistas desde el silencio, desde los aspectos del ritmo, o por ejemplo desde el ballet, desde las danzas clásicas, etcétera, las danzas contemporáneas. Vimos como que, bueno, yo observé como cada cultura de cierta forma tiene una afiliación a partir de su danza, es decir, tú puedes ver que los
árabes tenían cierto tipo de danzas y seguían una cierta forma de realización de la misma. Y es como a partir de esto las culturas se perpetúan o se afianzan a partir de algo como la danza, algo que en principio podría pensar uno que es banal, pero no. Es una forma de transmisión cultural de generación en generación y que perdura a partir de todo y que puede llegar a transformar sociedades. Por ejemplo, la malinterpretación de las danzas árabes como la danza del vientre o de las danzas hindú como danzas supersticiosas paganas y así sucesivamente. O como el ballet, que por su contrario fue vista como una danza que representaba clase y élite y que estudiada o realizada por culturas latinoamericanas era vista como algo dantesco, algo raro, algo que sale como de los cabales de las personas, que no compagina. Entonces vimos como las culturas a partir de sus danzas, o por ejemplo aquí también el joropo, etcétera, han tenido una identidad cultural, lo cual es algo que nunca había visto realmente, más allá de lo visto en el Colegio de las Danzas Regionales Colombianas, pero